Este momento es diferente con Pepa Rull y Luis Pablo Núñez, así que bienvenidos a esta parte del programa. Soy Leonor Guichis Manchego y por supuesto acompañándote hasta las 13 horas. Bienvenida Pepa Rull en Clave Poética. ¿Cómo estás, mi querida Pepa? Pues muy buenos días, Leonor, bien hallada. Y pues aquí estamos, poniendo buena cara al mal tiempo, porque no sé por ahí, por Castellón, pero aquí en No, por Granada está, bueno, aquí. mal tiempo relativamente, no hace falta que llueva, claro, pero es incómodo. Y bueno, pero encantada de estar de nuevo aquí contigo, con quienes nos escuchan y dispuesta, como tú bien dices, a poner una nota, pues no de color, pero positiva para De color, compensar un poco, ¿no? de Sí. color hacia ese cometido que tenemos, justamente comprometernos, sobre todo con todo aquello que puede ayudarnos, ¿por qué no? Hay mucho desconocimiento justamente dentro de lo que se da en el día a día en cuanto a temas que realmente tienen que ir con un significado esencial para que podamos avanzar y no retroceder porque Exacto, hay mucho exacto. improvisado en las redes sociales, muchas ganas seguramente, pero por ahí hay gente que realmente investiga las cosas y gente con ese conocimiento como lo tenéis tanto Luis Pablo como mi querida Pepa Rull. Luis Pablo Núñez, un saludo desde aquí y ante Sí. todo, bueno, estamos ya en este momento de Enclave Poética. El día de hoy, mi querida Pepa Rull, el día de hoy tenemos un momentazo especial, ¿verdad? Pues Eh, mira, sí, sí, tenemos, bueno, en primer lugar decirte que sigue ahí la conexión esta, no sé si llamarla espiritual o intelectual, que tenemos nosotras dos, porque precisamente, bueno, esta tarde vamos a dar una conferencia en el Ateneo de Granada, conferencia ilustrada. Yo hablaré sobre la historia de la Granada andalusí y sefardí y Luis pues me va a acompañar, Luis Pablo Núñez, me va a acompañar con los poemas que vamos a ir intercalando, ¿no? Pero en esta conferencia se trata precisamente lo que tú acabas de decir, de explicar que tenemos que investigar más, que la historia que nos han contado pues no siempre se ajusta, ¿no?, a lo que podemos creer que se acerca a la verdad y que sobre todo debemos tener criterio propio. Y así, pues, no dejarnos llevar por informaciones que muchas veces no son ni correctas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con lo que nos van contando, pero sobre todo nosotros tenemos que construir nuestro propio criterio, nuestra propia forma de ver las cosas, porque si no, efectivamente retrocedemos en vez de avanzar, como bien has dicho. Pepa, a ver, quiero que me lleves a este momento, el día de hoy, ¿verdad? Con Luis Sí. Pablo en esta conferencia, ¿verdad? Que es la Sí. que van a facilitar usted, tanto Pepa como Luis Pablo Núñez. Eh, Cuéntame un poquito dónde, cómo se va a dar, va a ser Sí, a claro, partir de claro. qué hora la gente por ahí, quien se pueda encontrar en qué lugar, porque no sé En dónde, ustedes Granada, en son unos Granada. viajeros constantes en Bueno, Granada, vale, pues ahí tenemos Hoy, hoy, es, colaboradores, hoy ¿eh? es en Granada, en el Ateneo de Granada, esta tarde a Sí. las 7 de la tarde. Si alguien quiere estar por aquí y nos está escuchando, pues estaremos encantados de que se acerquen y podamos compartir con ellos. Bueno, por un lado, tú sabes, bueno, la especialización que yo tengo en la cuestión de la historia, investigación también, y en este caso es la historia de la época andalusí en Ujú. Granada, que fue un momento en el cual para los hebreos y los judíos que vivían aquí en aquella época, junto Ujú. con los, vamos a decir, bueno, árabes, bereberes, musulmanes, en fin, todo eso lo cuento esta tarde, pero que fue todo esa fusión, ¿no?, de diferentes pueblos, la que existió aquí. Entonces, y para los poetas y los filósofos, en fin, los sabios judíos concretamente, y para el pueblo judío fue un momento, una edad de oro, ¿no?, de la literatura, de la intelectualidad, bueno, de la cultura. Entonces, esto lo vamos a contar esta tarde. Y entre medio vamos a unir a la parte de historia lo que es la poesía, porque la historia
cuenta hechos, ¿no?, de lo que sucedió en determinados lugares desde el punto de vista geopolítico o incluso cultural, pero la poesía cuenta la historia de las almas, la historia realmente de los sentimientos, y va a ser muy emocionante poder traer a la luz, y esto va a ser en voz de Luis Pablo Núñez, el pensamiento, la poesía de aquellos sabios andalusíes, en este caso hebreos. ¿Por qué? Porque ya hace más de 1000 años de esto. Entonces es realmente muy emotivo poder hacerlo y nos va a dar una visión muy completa de lo que fue aquella época, que es la que da comienzo a la Granada actual y a la, bueno, España también actual. Bueno, y que además convivían de una manera armoniosa por siglos, ¿no? Ha sido así y de hubo alguna manera... momentos de mucha armonía, otros obviamente, no, pero en general se hicieron muchas cosas muy positivas para Europa, para el mundo occidental, de la mano de esa coexistencia, vamos a llamarlo así, sobre todo de las personas que tenían un nivel cultural y una erudición mayor, ¿no? Efectivamente, de tanto el pueblo hebreo como el pueblo, bueno, árabe o bereber. Bueno, y combinado con todo la armonía con la que llevaban la gente en diferentes puntos de España también. Pero bueno, yo pienso de que han dejado huella, todo eso ha dejado huella, y para ello están ustedes, para que a partir de esta tarde puedan tener nuestros amigos en Granada un momento realmente ideal y puedan de alguna manera ingresar de la mano de Pepa Rull y de Luis Pablo Núñez en ese túnel del tiempo y puedan llevar a cabo ese encuentro con esas culturas que dejaron huella positiva en estos tiempos, que tenemos que también rescatar justamente todo lo positivo de aquellos momentos. Claro. Mi querida, un ejemplo, sí fue un ejemplo, ¿no? De una coexistencia y de un trabajo en común para la posteridad, y esto hay que decirlo, y ojalá que se pueda repetir mucho en la actualidad. Hacia ello vamos, mi querida Pepa Rull. Qué bonito comenzar el lunes de esta manera. Además, estoy viendo la publicación de Luis Pablo Núñez sobre el viaje definitivo, Juan Ramón Jiménez. Gracias por compartir ese momento en Facebook, y ya de paso pues yo me quedo ahí, además con esa figura maravillosa de un ave, unos ángeles alrededor a él. Sí, efectivamente, lo vamos a escuchar ese poema, pero ya está subido al canal de Enclave Poética como videopoema para quien quiera luego escucharlo y también ver las ilustraciones, las carátulas que las diseña Luis, y la verdad es que este poema ha quedado muy, muy especial y muy bonito, y lo vamos a escuchar, pero se puede ya también disfrutar en el canal de YouTube de Enclave Poética. Mi querida Pepa, estamos aquí a esta hora prestos para poder también atender a un premio Nobel, a un hombre que también representa definitivamente un mundo maravilloso dentro de la literatura, la poesía, Juan Ramón Jiménez, y aquí a esta hora desde Fórmula Hit para matizar sobre este momento y sobre la poesía que viene a continuación. Pepa Rull. Bueno, pues sí, vamos a por Juan Ramón Jiménez, Mantecón, que es uno de los grandísimos poetas de la literatura española. Voy a hablar un poquito. El primero nace en Moguer, en 1881, en Huelva, y falleció en San Juan de Puerto Rico en 1958, porque él tuvo que salir de España en el 36, ¿no? Realmente, desde el punto de vista de primero voy a hablar de su poesía un poco entremezclado con su vida personal, porque no se puede separar una de otra, ¿no? Consiguió que le dieron el premio Nobel de Literatura y fue muy conocido por la obra Platero y yo. Ahora bien, él tuvo una producción poética enorme porque se dedicó nada más que a la poesía, y
fue pasando por diferentes estilos poéticos, ¿no? Esto lo vamos a poder también apreciar en el primer poema que vamos a compartir, pero empezó de una manera muy... Bueno, lo vamos a comentar cuando escuchemos el poema, que va a ser más ilustrativo. En cualquier caso, él, ya digo, va a ser un poeta que ya antes de irse es conocido y tuvo influencia sobre muchos otros poetas españoles. Trabajó, primero estuvo, como digo, nació en Huelva, pero marchó a vivir a Madrid. De hecho, su casa de Moguer quedó con todo lo que tenía allí, pues tanto libros que tenía, en fin. Él pensaba que iba a volver, ya no volvió nunca, una vez que se fue, y sí que es una casa museo que quien quiera la puede visitar, ¿no? Y realmente, ya digo, como a nivel personal, pues fue un hombre que, bueno, era muy perfeccionista, también de vez en cuando tendía un poquito a la depresión, pero tuvo, a pesar de tener sus amoríos, ¿no? Llega un momento en que conoce a su gran compañera y su mujer, que fue Zenobia Camprubí. Realmente da para muchísimo, tanto el personaje de Juan Ramón Jiménez como el de Zenobia y su historia de amor. Zenobia Camprubí nace en Cataluña y va a ser hija y nieta de personas de su abuelo era de Estados Unidos y va a estar viviendo entre Estados Unidos y luego España, ¿no? Realmente fue una también escritora, profesora, incluso en la Universidad de Estados Unidos, traductora, tradujo una serie de volúmenes de la primera traductora de Rabindranath Tagore, pero sobre todo hoy nos interesa resaltar que ella fue la que apuntaló, la que apoyó el gran apoyo de Juan Ramón Jiménez y le ayudó a poder ser lo que finalmente era, ¿no? Entonces ella, una mujer muy culta, una mujer con mucho mundo y también un poco adelantada para la época, de manera que, sí, que se conocieron en una conferencia en el centro, en el Instituto Cervantes, y ahí, a partir de ahí nació una historia de amor, pues la verdad es que muy bonita, ¿no? Y bueno, estamos cerquita de San Valentín, ¿no? O sea que sería un ejemplo de pareja en donde el amor pues sí que tuvo su fruto, aunque hubiera dificultades, ¿no? Bueno, cuando se casan, precisamente, ellos se van a ir de viaje a Nueva York y la poesía de Juan Ramón, que empieza de una manera bastante postromanticista y efectista, en ese viaje que hace, escribe el diario de un poeta casado y va a cambiar totalmente su percepción, tanto de la vida, del mundo y de la poesía, ¿no? Y realmente, a partir de ahí, es cuando hay un antes y un después en la poesía de Juan Ramón Jiménez. Estuvo trabajando relacionado con la residencia de estudiantes y ya digo que al final pues acabó fuera de España. También esto influye mucho en todo su trabajo poético. Bueno, si te parece, Leonor, podemos compartir el primer poema y luego pues comentamos un poquito más sobre su evolución, la evolución de su poesía. Bueno, el viaje definitivo en voz de Luis Pablo, ¿verdad? Sí, escuchemos. Juan Ramón Jiménez. El viaje definitivo. De Poemas Agrestes, 1910. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedarán los pájaros cantando. El viaje definitivo, aunque
Pepa me pedía el anterior, que va sin título, pero vamos, nos hemos adelantado. Luego lo repetimos, para aquellos que quieran volver a encajar todo lo que nos está explicando Pepa. Pero claro, hay una descripción sobre su trabajo, su tiempo como poeta, como escritor, así que creo que era lo que querías, que ahora viene esa poesía. Pepa, vamos a eso. No pasa nada. Vamos a escuchar No pasa y nada. luego volvemos con el viaje definitivo para cerrar el programa. Escuchemos. Muy bien. Poema de Juan Ramón Jiménez, de Eternidades, 1917. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido, mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Sobre su trabajo, la poesía, lo que significó para él todo ese momento, ese encuentro con su poesía. Es increíble. Es un poema muy bonito, es un poema sensual, porque él personifica la poesía en lo que es una mujer, ¿no? Como si fuera una mujer, y va contando la relación que ha tenido él con esa, ¿no? Imaginaria mujer poesía, ¿no? Y al principio, efectivamente, él empieza con la influencia de Becker, del romanticismo, se va complicando su poesía con un envoltorio preciosista que luego va a ir quitándole, ¿no? Y llega un momento en que ya pues parece que él no se siente cómodo con una poesía con tanto efectismo, y ya sobre todo lo que estaba contando a partir de ese viaje a Nueva York, de que él se casa, pues empieza a buscar la esencia de la poesía, empieza a buscar acercarse a la verdad, a la verdad y a la poesía lo más desnuda posible, ¿no? Y por eso es tan bonito este poema, porque lo está contando de una manera con mucha sensibilidad y con mucha sensualidad, que es lo que se supone que un poeta tiene con su poesía, ¿no? Bueno, es una descripción, tú lo has dicho, que ahonda, ¿no?, en la profundidad y la belleza que puede transmitirnos la poesía a través de esa descripción y ese vínculo con la mujer que es sensual, pero también que es cercano a la mujer siempre, ¿no? De ahí su pasión por las mujeres, porque él tiene una vida apasionada. Fue un poquito, entre comillas, mujeriego en su primera etapa, ¿no? Él tuvo muchas relaciones y también tuvo relación con alguna mujer en Estados Unidos. Y finalmente, por eso decía que Zenobia para él lo fue pues casi todo, porque le dio esa estabilidad que necesitaba y le animaba. Era una mujer fuerte. Él tenía sus momentos depresivos, ¿no? Como persona sensible, a veces esto tampoco es tan extraño, pero ella ahí estaba apuntalando, ¿no? Entonces hay un antes y un después a que conociera a Zenobia. Qué hermoso, me encanta y me hace recordar también alguna descripción muy parecida cuando hablaba un compositor peruano, Augusto Polo Campos, sobre Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Pues mi querida Pepa Rull, el tiempo pasa volando cuando estoy contigo y con Luis Pablo a través de Enclave Poética, y yo lo que quiero es que la gente no se pierda, sobre todo en ese destino maravilloso. Si están de paso, por favor, y si pueden acudir, que casi digo yo que es un círculo privado, pero si pueden tener acceso a él, qué bonito sería que puedan acceder a Enclave Poética en esta reunión mágica. ¿A partir de qué hora? Al público, no hay ningún problema. Digo, cualquiera círculo, que quiera acercarse puede. Yo lo sé,
Me refiero al tema, al círculo privado de amantes de la poesía, aquellos que quieren llegar a fondo, ¿no? Sí. Dentro de este tema. Así que bueno, yo tengo colaboradores por esa zona. Entre ellos, me parece que todavía no ha llegado, se encuentra en Granada, mi querido narrador de cuentos, Antonio Barea Cuevas. Y bueno, y también está Mariano Lozano. Debo decirte, Leonor, que ya contacté con Mariano, aunque todavía, por cuestión de tiempo, no hemos podido vernos personalmente, pero lo haremos. O sea que ya por lo menos estamos en contacto y que me parece pues maravilloso, y te agradezco mucho que hayas facilitado el contacto, porque evidentemente es una persona también con un bagaje importantísimo, ¿no? De modo que ahí estamos, y por supuesto que será algo muy bonito, y yo agradezco que tú nos facilites también el contactar con personas así, ¿no? Que tenemos tanto en común. Y en un momento la poesía de Mariano Lozano Platas aquí en Fórmula Hit. Y ahora es el momento de decirte muchísimas gracias, Pepa. Nos vamos a despedir con el viaje definitivo, pero bueno, deseando de que esta noche sea, repite por favor el lugar, la hora de ese encuentro. Te comento, será la conferencia a las 7 de la tarde en el Ateneo de Granada. Pues será bienvenido quien quiera acompañarnos, y estoy segura de que todos vamos a disfrutarlo. Y quería comentarte que este último poema que vamos a compartir, El viaje definitivo, pertenece a esa segunda etapa de Juan Ramón Jiménez, donde, como decíamos antes, más reflexiva y más de tratar de ver el mundo y la vida pues por la parte de lo más esencial, ¿no? Y en este caso, pues él ahí se está de alguna manera diciendo cómo ve él el día en que ya no esté en este mundo, ¿no? Entonces es una poesía, ya digo, muy, muy especial y muy bonita, de modo que vamos a disfrutarla. Y de esta manera despedimos En Clave Poética hasta la próxima semana. Enhorabuena por todo lo que hacéis, mi querida Pepa Rull y Luis Pablo Núñez, por la Muchas cultura, gracias. Por la poesía, por la gente en general, ¿no? Por la gente joven, la gente mayor, por todo aquel que quiera alimentar el alma y llenarlo de poesía. Pepa Rull y Luis Pablo Núñez, como siempre los días lunes, cada 15 días, porque tienen una agenda apretadita, así que ahora tenemos menos tiempo con ellos, pero cada 15 días con nosotros aquí en Fórmula por la mañana. Pues encantados, y un abrazo en mi nombre y en el de Luis Pablo Núñez, claro. Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo. De Poemas Agrestes, 1910. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando.